la dificultad de corregir una situación, esto tiene que ver con el peso kármico. Por ejemplo, nosotros podemos corregir el peso kármico de una acción de robar devolviendo el bien. Eso sería corregir, ¿verdad? Podemos tener la posibilidad de resarcir el daño de alguna forma. Si decimos una mentira, podemos decir la verdad y eso sería resarcir el daño de una forma. Pero una vez que se quita la vida, no podemos devolver la vida y por eso tiene un peso kármico mayor. Y lo mismo ocurre con las acciones mentales, que normalmente nosotros no le damos esta importancia, ¿no? Incluso en otras religiones y en otras creencias, normalmente se le da importancia a las acciones del cuerpo y del habla, pero muy rara vez se le da importancia a las acciones de la mente. Y resulta que las acciones de la mente son las más importantes. ¿Por qué? Porque la raíz de cualquier acción física o de cualquier acción verbal es la mente. Entonces, si en nuestra mente hay un estado mental negativo, como por ejemplo una mente codiciosa, esa, ese estado mental va a contaminar todas las acciones que nosotros hagamos. Y uno puede verlo, por ejemplo, hay personas que realizan, por ejemplo, no es el caso de ninguno en particular, estoy poniendo un ejemplo. Alguien hace un donativo y coloca su nombre en, en el sobre, por ejemplo, esperando ser reconocido por ese donativo. Entonces, hay una acción, ¿verdad? Positiva, como es hacer una donación, una acción generosa, pero a la vez se contamina con un deseo sutil de orgullo, por ejemplo, o de reconocimiento. Entonces, digamos que esta mancha nosotros no la vemos como algo negativo porque es una acción mental, ¿verdad? Pero resulta que esta es considerada como una especie de una gota de tinta que cae en un vaso de leche. Es como la mente pura, es como un vaso de leche, y el pensamiento codicioso o malicioso son como una gota de tinta negra que cae en un vaso de leche. No importa que sea una pequeña gota, esa gota de tinta arruina completamente el contenido del vaso de leche y no puedes beberla. De esa misma forma ocurre cuando uno realiza una acción que puede parecer externamente como positiva, pero si la realizas teniendo un estado mental negativo, como específicamente la codicia o la mente maliciosa, entonces esa acción queda totalmente contaminada y no recibes, de hecho, ninguna retribución kármica positiva por ejecutar esa acción. Entonces esto requiere mucha reflexión, ¿verdad? Podemos pensar realmente cuando damos algo, si estamos dándolo de una forma pura, si estamos dándolo de una forma apropiada, si el bien que estamos dando ha sido adquirido apropiadamente, entonces podemos dar de esta forma. Pero si se trata de un bien que hemos obtenido, por ejemplo, bajo engaño, y lo queremos ofrecer, especialmente si lo ofrecemos, por ejemplo, a la sangha o lo ofrecemos a la triple joya, al Buda, etcétera, entonces esa acción está contaminada por el karma negativo, por la acción no virtuosa mental. Entonces este es un ejemplo, ¿no? Tenemos la malevolencia o la mente, vamos a decir, maliciosa. ¿Qué significa esto? La mente maliciosa consiste en tener la intención mental de hacer daño a otro ser. Entonces son estas personas que, por ejemplo, llevan odio o rencor, pero no lo dicen, no lo demuestran, pero en su mente están pensando constantemente, imaginan estas películas donde ven a los demás sufriendo o siendo atropellados o siendo asaltados o siendo secuestrados y sobre todo siempre se trata de verlos en una acción negativa, ¿no? De que les está ocurriendo algo negativo. Entonces el estado mental de la mente maliciosa es un estado como, se dice que es como el veneno, es algo que contamina cualquier cosa que nosotros digamos, cualquier cosa que nosotros hagamos. Por eso tiene un karma o un peso kármico mayor estas acciones mentales, porque una vez que se tiene un pensamiento malicioso, una vez que se tiene un pensamiento codicioso, esos dos tipos de pensamientos equivalen a romper todos los votos.
Es como romper todo nuestro compromiso con el Buda-Dharma, es como romper nuestra bodichita, es como abandonar literalmente el camino si tenemos este pensamiento de querer herir. Y sobre todo, yo creo que se refiere a esta mente que imagina o visualiza que a otra persona o a otro ser le ocurre una desgracia o le ocurre algo malo y luego se regocija si estas cosas llegan a ocurrir. Entonces, la mente codiciosa tiene esta cualidad de ser muy, muy sutil a veces, pero muy, muy negativa. Un ejemplo de esto es planear, hacer planes con odio de cómo hacerle daño a otro. Así tú no lo lleves a cabo, pero tienes la intención en tu mente. O sentirte también profundamente amargado, resentido, porque otro tenga éxito, o porque sea reconocido, o porque tenga un mayor prestigio, o tenga un mayor alcance, o tenga cosas que tú no tienes, pero es diferente de la codicia, porque aquí tú no deseas apropiarte. Aquí tú lo que deseas, lo que tú sientes es una profunda molestia o enojo porque el otro tiene cosas que tú no tienes. Entonces esta mente es verdaderamente muy, muy negativa. Y la codicia, como les dije, una de sus cualidades es que contamina y la mente maliciosa destruye todas nuestras, vamos a decir, virtudes. Entonces, por eso se dice que tiene un peso kármico mayor que cualquier otra acción, porque es como cortar con la bodichita. Si nosotros tenemos el deseo de liberar a los seres, tenemos la intención de alcanzar la iluminación y poder beneficiar a los seres, no podemos tener ni siquiera por un momento un pensamiento de querer ver a otros sufriendo o de querer hacerle daño y mucho menos sufrir cuando les va bien. Este tipo de pensamientos tienen que ser reconocidos de inmediato y tenemos que hacer o tomar acciones para purificar este estado mental si descubrimos que de alguna forma tenemos este estado mental en nuestra mente. Es muy importante meditar, ¿ok? Meditar en no contaminar nuestras acciones. Y aquí, evidentemente, para esto se requiere tener mucha atención plena. Cada vez que vayamos a decir algo, cada vez que vayamos a ejecutar una acción del cuerpo o tengamos un pensamiento, uno debería preguntarse cuál es la intención detrás de esa acción. ¿Qué es realmente lo que te motiva a pensar, a decir o a hacer algo? Y tú tienes que examinar cuidadosamente la pureza, la calidad y la cualidad de esa intención y darte cuenta si te motiva un interés verdaderamente altruista o te está motivando un interés de ganancia personal, egoísta, autocentrado o simplemente estás actuando para perjudicar de alguna forma lo que otro tiene o lo que otro hace. Esto es muy típico. Por ejemplo, con en los entornos competitivos, ¿no? En los entornos donde hay ambientes de competencia, bien sea por trabajo o por deporte. Entonces uno ve cómo las personas a veces se les va de las manos el tema competitivo y comienzan a sentir verdadera rabia y enojo de que otras personas tengan un mayor éxito o tengan mejores cualidades o tengan eh, mayor relevancia. Me acuerdo un ejemplo que les puedo poner que motivó además a un gran hecho en el deporte. No sé si ustedes recuerdan a la patinadora de hielo Tonya Harding. Tonya Harding fue una gran patinadora y tenía un nivel olímpico, pero había otra competidora, cuyo nombre en este momento no recuerdo, que resulta que tenía mejores cualidades. Y Tonya Harding, para evitar que esta persona fuese, digamos, la líder o pudiera liderar la competencia, tomó la decisión de contratar a alguien que le produjera un accidente a esta otra competidora y le lesionara una rodilla. Entonces uno puede imaginarse si una persona que en ese momento yo creo que Tonya Harding tendría como 17 o 18 años, era bastante joven, tiene este tipo de mentalidad y decide ejecutarla, uno puede darse cuenta
de lo peligroso que puede ser tener una mente maliciosa. Luego, el siguiente tipo de acción que tenemos que vigilar son los puntos de vista erróneos. Yo hace poco publiqué algo sobre los puntos de vista erróneos, pero los vamos a repasar. Los puntos de vista erróneos, aunque uno no lo crea, es el peor karma de todo. Es incluso peor que matar. Y uno se debería preguntar por qué y cuáles son los puntos de vista erróneos que uno pudiera tener. Y luego examinar cuidadosamente si estos puntos de vista son tan peligrosos como uno dice, ¿no? Entonces, ¿qué son los puntos de vista erróneos? Los puntos de vista erróneos se refieren a sostener creencias cuya naturaleza va en contra de las enseñanzas del karma, por ejemplo, o cuya naturaleza va en contra de la práctica de la bodhicitta o que va en contra de la práctica de las 6 perfecciones, como por ejemplo la generosidad o la paciencia o la ética moral. Si uno tiene estas creencias, eso destruye nuestra conexión con el Buda Dharma. Entonces voy a dar un ejemplo. Los puntos de vista erróneos comprenden básicamente 2 tipos de pensamiento. El pensamiento basado en el eternalismo y el pensamiento basado en el nihilismo. ¿Qué es el eternalismo y qué es el nihilismo? ¿Y por qué estos 2 puntos de vista pueden resultar tan nocivos para la práctica? Cuando hablamos de el nihilismo, por ejemplo, son las personas que niegan que exista una existencia metafísica, es decir, más allá del cuerpo. Son las personas que tienen una mentalidad científica, digamos, entre comillas, y solamente se reconocen la validez de aquello que pueden tocar, que pueden ver, que pueden oler, que pueden saborear, y no reconocen nada que no pueda ser comprobado, bien sea a través de los 5 sentidos o bien sea a través de el método científico, por ejemplo. Entonces las personas que son nihilistas niegan la existencia de los budas, niegan la existencia de las vidas pasadas, niegan la existencia de las vidas futuras y por supuesto no creen en la ley de causa y efecto. ¿Por qué? Porque piensan que simplemente el mundo es como es, ocurre como ocurre, todo es casualidad, puede ocurrir al azar, hay probabilidades, hay posibilidades y a veces escudándose en un pensamiento racionalista, en realidad esconden un pensamiento nihilista y generalmente estas personas comienzan a actuar como si la vida fuera una sola y no les importa realizar acciones negativas, no les importa robar o no les importa matar, porque piensan que al final todo lo que se hace en este mundo aquí se paga, ¿no? Hay gente que tiene este tipo de pensamiento. Entonces, eso es un punto de vista erróneo, porque niega la ley de causa y efecto. Y si tú niegas la ley de causa y efecto, no hay posibilidad de que puedas entender la vacuidad, no hay posibilidad de que puedas alcanzar la liberación. Es como estas personas que piensan que no es necesario realizar ofrendas, que no es necesario dar un dana, porque las acciones positivas no generan un resultado positivo, o porque las acciones negativas no generan un karma negativo. No, simplemente no aceptan la ley de causa y efecto como la explicación de la naturaleza de los fenómenos. Entonces, es muy peligroso porque nos cierra la puerta a la posibilidad de alcanzar la liberación. Y el otro punto de vista muy problemático es el tema que tiene que ver con el eternalismo, ¿no? Es el otro extremo. Entonces, en las creencias del eternalismo, encontramos las personas que tienen la idea de un creador, de una entidad supernatural o supranatural, que tiene la decisión de crear y de destruir a su antojo o a su albedrío, vamos a decir a su voluntad, y que decide de alguna forma el destino o las ocurrencias en la vida de los seres, ¿no? Entonces, en el eternalismo también hay esta idea de que hay una entidad sólida que ha sido creada, que puede ser eterna, puede tener una esencia permanente, y esa esencia evoluciona, se transforma, pero siempre de alguna forma es la misma entidad desde el principio hasta el final. Y esto lo podemos encontrar también en algunas religiones y creencias. Y aquí la idea no es entrar en conflicto. Es importante que sepan que el Buda no pretende
destruir las creencias de nadie. Pero si uno decide entrar en el camino budista y uno quiere realmente descubrir la verdad, tiene que abrir su mente y comenzar a pensar, ¿es realmente esta creencia válida? ¿Cómo puedo comprobar si esta creencia es válida? ¿Cómo puedo comprobar si realmente existe algo más allá o no existe algo más allá? ¿Cómo puedo comprobar si hay un creador o no hay un creador? ¿Cómo puedo comprobar si existen los infiernos, si no existen los infiernos, etcétera, etcétera? Plantearse todas estas preguntas son importantes porque nos van a llevar de alguna manera a cuestionar en una forma inteligente esas creencias y descubrir si realmente tienen sentido. Entonces, una persona que tiene la idea de un yo individual que evoluciona, por ejemplo, y siempre es esta misma entidad, está también negando la idea del no yo, la idea de que no hay un yo fijo o que no hay un yo creado. Y si ustedes examinan correctamente las enseñanzas del Buda, se van a dar cuenta que en el budismo hay estas dos grandes diferencias con respecto a cualquier otra religión o filosofía. Uno, la idea del creador no está basada en un ser externo, supernatural, que habita en algún plano o en alguna dimensión. Y dos, la idea o la explicación de los fenómenos está basada en la ley de causa y efecto. Entonces, hay muchas maneras, ¿no? Hay muchos maestros que hacen un proceso de inferencia y de análisis de este tema y van de alguna forma desmontando las creencias hasta el punto donde tú puedes realmente descubrir la verdad, donde tú realmente puedes quitarte un poco este proceso de condicionamiento religioso y psicológico que nos van inculcando desde pequeños y vas descubriendo realmente qué es lo que está pasando, cómo se puede explicar el mundo. Y aquí hay todo un tema. No puedo entrar ahí más, les voy a leer brevemente lo que dice el texto para abundar en la claridad. Patrul Rinpoche aquí dice, los puntos de vista erróneos comprenden las acciones que son específicamente estos dos puntos. El primero, que las acciones no producen un efecto kármico. Ese es el primer gran punto de vista erróneo. Y lo segundo y tercero son el eternalismo y el nihilismo. Estos son los tres puntos de vista erróneos que cierran nuestra puerta a la práctica del Dharma. ¿Ok? Entonces, uno piensa que las acciones beneficiosas no te van a beneficiar y no benefician a los demás, por ejemplo. Uno no cree en que está generando un karma para la vida futura. Dos, tú crees que cometer una acción dañina o negativa no genera un karma negativo y no daña a los demás, incluso en esta vida y en las vidas futuras. Tres, tú designas, por ejemplo, que si tú eres una persona que tiene esta creencia eternalista, tú crees en un yo que es permanente, como lo dije anteriormente, que hay un creador del universo y que el universo es algo creado y que existe allá afuera y tú estás acá. Entonces, al tener esta idea, hay esta creencia de que este ser tiene la capacidad de decidir o la responsabilidad de crear o de destruir. Hay muchas religiones, no estoy señalando a ninguna en particular. Cualquiera de ustedes puede hacer ese proceso de investigación y debería hacerlo, porque no se trata de decir que no hay un creador, porque esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de un creador, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Es esta idea de un ser, un Dios tribal, patriarcal, que es el creador de todas las cosas a su imagen y semejanza? ¿O nos estamos refiriendo a qué o quién es responsable por el mundo? ¿No? Hay que tener bien claro cómo plantearse esta respuesta para poder ahondar en ella. Andar en una forma honesta y profunda requiere tener también un poco de valor. Cuando uno desafía sus creencias, por ejemplo, uno puede sentir que es difícil. Estamos tan condicionados desde pequeños que resulta un trabajo bastante duro y a algunas personas incluso les genera angustia. Por eso les estoy diciendo,
no es necesario entrar en este tema, simplemente lo menciono como parte de la discusión. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, cada quien puede asumir lo que quiere. Pero básicamente, los nihilistas creen que todas las cosas surgen por sí mismas, que no hay un creador y no hay una causa. Luego, no creen en las vidas futuras ni en las vidas pasadas, no creen que hay karma que te lleva a los reinos inferiores, ni tampoco que hay liberación del karma. En la doctrina se dice, la salida del sol, el descenso de una corriente de agua, la redondez de un guisante, el filo y la longitud de una espina, la belleza de los colores de un pavo real, todo esto ha surgido por sí solo, nadie lo ha creado. Ese es el punto de vista nihilista, ¿ok? Estoy hablando del nihilismo. Y cuando dicen que el sol sale por el este, nadie dice el sol salga por el este. Si un río fluye, nadie está empujando el agua, ¿no? Entonces las personas nihilistas tienen este tipo de concepto, tienen este tipo de creencia, ¿no? Y eso también es un punto de vista extremo. Luego, cuando uno considera este tipo de conducta como verdadera y comienzas a comportarte de esta forma, incluso aunque tú no hagas ninguna acción, simplemente lo piensas en tu mente y tienes la idea de que eso puede tener sentido. ¿Ok? Estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de las acciones de la mente. No estamos hablando de las acciones del cuerpo, ni estamos hablando de las acciones del habla. Entonces, incluso aunque no digan nada, pero piensan que las religiones son basura, que las palabras de los santos son basura, que las religiones son un lavado de cerebro, que te están condicionando. Entonces, hay diversos grados, ¿no? Hay diversos grados. Por ejemplo, en el movimiento de la espiritualidad, hay personas que dicen, tú no puedes creer en ninguna religión. La religión es veneno, como decía Mao cuando invadió el Tíbet. Una creencia, tú cultiva tu propia espiritualidad y tu propia espiritualidad es, en cierta forma, un grado de nihilismo que asumes tú digamos, el centro de tu espiritualidad, pero hay un grado de nihilismo hacia cualquier doctrina, hacia cualquier religión, hacia cualquier creencia, y eso tampoco es correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Considerar que las acciones todas tienen consecuencias, tanto las acciones del cuerpo como las del habla y las de la mente. Y siempre tener presente que las acciones de la mente son las más pesadas, aunque son las más sutiles. ¿Ok? Esto es muy importante. Luego, por ejemplo, en el Sutra del Establecimiento de la Atención, se dice que si uno destruye una vida, uno tendrá que pagarla siendo asesinado 500 vidas, dice el Sutra, ¿no? ¿Ok? Y por cada ser que uno haya matado, uno tendrá que renacer un kalpa intermedio en los infiernos. Todavía peor es tomar un pretexto como cualquier actividad virtuosa que tú estás haciendo y usar una representación religiosa para cometer una acción negativa. Esto no se aplica únicamente a las imágenes o a los objetos del Buda, sino también en general a cualquier religión. Y fíjense ustedes cuántas personas, cuántos casos hemos visto de personas que se hacen o se dicen ser enviados por algún creador, se dicen ser la reencarnación de Jesús o dicen ser algún tipo de seres iluminados de diferentes clases, que luego toman esta religión o esta creencia y la utilizan para controlar, manipular o explotar a grupos de personas. Eso es algo que ocurre prácticamente todo el tiempo, ha ocurrido desde tiempos inmemoriales y sigue ocurriendo hoy día. Entonces, tener este tipo de uso de los símbolos religiosos para el provecho propio, para controlar, para dañar o para poder manipular a las personas, se considera una de las peores acciones no virtuosas y todo tiene que ver con el uso de las creencias. La raíz de esta acción es el uso de las creencias de los demás, manipular la fe, manipular la devoción de las personas, por ejemplo. Entonces, hay otras religiones donde
se ofrece la carne o la sangre de un ser como ofrenda a la deidad. Esto de acuerdo a la doctrina y Zapatru Rinpoche dice, el resultado kármico negativo de matar lo reciben por igual los anfitriones y los invitados, por ejemplo. Y el efecto negativo sobrepasa siempre cualquier efecto positivo, a menos que se tenga el poder de resucitar, como lo dije anteriormente. A las víctimas no se puede matar sin que sea una acción negativa. Asimismo, se daña con toda seguridad la vida y las actividades de los maestros. Es decir, esto es aquí bien importante. Cuando nosotros tenemos un maestro espiritual, cuando seguimos a un lama, cuando tenemos una conexión con algún líder espiritual como su santidad, el Dalai Lama o Garchen Rinpoche o cualquier maestro que a nosotros consideremos como nuestro maestro raíz, por ejemplo. Si nosotros tenemos esta idea y luego ejecutamos una acción negativa, el karma que nosotros realicemos también va a afectar la vida y las actividades de ese maestro. ¿Por qué? Porque ese maestro tiene fe y devoción en nosotros como discípulos. Y si nosotros actuamos en contra de la triple joya o actuamos en contra de los seres, el karma negativo que nosotros estamos realizando también va a afectarlos a ellos. Eso es parte de la conexión a nivel espiritual. Entonces quiere decir que incluso el karma mental que podamos tener malicioso, codicioso o los puntos de vista erróneos, va a afectar la vida y las actividades de ese maestro. Un ejemplo es que estamos oyendo una clase y pueden decir, no, eso no es cierto, eso no es así. Eso no es así, Dios existe y es el creador y Él hizo el hombre a imagen y semejanza y el mundo está así como está porque nosotros no entendemos nada. Bueno, eso está bien. Uno puede tener esa creencia, pero si uno tiene este tipo de creencias, uno no se puede llamar a sí mismo budista. Está bien tener creencias, nadie dice lo contrario, pero entonces tú no puedes seguir el camino budista y tener este tipo de creencias. ¿Por qué? Porque eso contradice la doctrina del Buda de la vacuidad y contradice la doctrina del Buda sobre el no yo. Y si uno observa la vacuidad y el no yo, si uno lee el Sutra del Corazón, por ejemplo, y en el Sutra del Corazón te están diciendo no hay nariz, no hay oídos, no hay olfato, no hay tacto, todo es vacuidad, y en la vacuidad no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro, entonces te está diciendo que realmente no hay una creación, que todo es como una especie de holograma creado por la mente. ¿Quién es el creador entonces? El creador es la mente. Entonces sí hay un creador, pero ¿a quién y en dónde y con qué cualidades nosotros veamos a ese creador dependerá de nuestro estado mental? Entonces, esto es muy importante. Y nosotros tampoco podemos pretender que todo el mundo entienda algo como esto de entrada, ¿no? Porque hay personas que son profundamente religiosas y si nosotros les hablamos de la vacuidad o le hablamos del no yo, esas personas pueden entrar en un conflicto y pueden sufrir. Entonces, es importante, cuando tomamos esta clase, por ejemplo, ir muy paulatinamente penetrando en estos conceptos, ir contemplándolos y luego ir entendiendo cuál es la verdadera respuesta, cuál es la verdadera naturaleza de los fenómenos y observar. Simplemente si tú observas, tú te vas a dar cuenta que la ley de causa y efecto tiene sentido. Si tú observas, te vas a dar cuenta que no hay un yo sólido. Si incluso nosotros como seres humanos, si tú te observas a ti mismo o te observas a ti misma, tú no eres la misma persona de hace 10 años. Si tú fueras un ser creado, tú serías exactamente la misma persona de hace 10 años. Pero realmente, ¿quién eres? Eres alguien que está transformándose continuamente. Entonces, cuando se habla de la idea de imagen y semejanza, ¿cuál imagen? ¿Cuál semejanza? ¿La de hace 10 años? ¿La de hace 20? ¿O la de ayer? ¿Cuál de todas esas imágenes y semejanzas es la correcta? Y te vas a dar cuenta que todo está en este proceso de cambio continuo y no puede haber algo sólido, un yo permanente, porque ese yo está continuamente transformándose, está continuamente cambiando. Y esas son las cosas que uno tiene que contemplar, no porque Soldi lo diga, no porque Patrul Rinpoche lo diga, no porque Lama Gursan lo diga. Son cosas que uno tiene que verificar a través de su propia experiencia y luego llegar a una conclusión. Y está bien decir, mira, yo no creo en eso, yo simplemente no tengo el grado de pensar en esto, y no pasa nada, pero no puedes decir que eres budista y tener este tipo de creencia porque eso contradice las enseñanzas principales del Buda.
Entonces, desde el momento en que la mente tiene estos pensamientos, estos puntos de vista erróneos, eso corrompe todo. Y uno ve estas personas que pueden estar años oyendo las enseñanzas budistas y una parte de ellos no se abre realmente a la ley de causa y efecto o no se abren a la vacuidad y te dicen, yo no entiendo eso, yo no lo entiendo y no lo quiero entender, básicamente. Entonces está bien si uno no lo entiende, pero uno tiene que preguntarse realmente si tienes el ánimo de entenderlo, si quieres entenderlo y si estás haciendo el esfuerzo por entenderlo. Y si eso no es así, quiere decir que una parte de ti está ofreciendo resistencia y una resistencia sutil y hay un aferramiento a esas creencias que han sido inculcadas desde pequeños, básicamente. Entonces, una vez que la mente se corrompe con las acciones no virtuosas de la mente, todas nuestras acciones, aunque parezcan virtuosas, no son virtuosas. Y por eso tiene el karma negativo, el karma más pesado. ¿Ok? Entonces, esto es un breve repaso, como la Magursa me pidió que yo hiciera este repaso. Yo voy a parar aquí. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Tenemos unos minutos. Podemos contestar de repente unas 2 o 3 preguntas, dependiendo de la complejidad, y yo trataré de contestar en la medida de mi capacidad. ¿Ok? Así que quien desee hacer una pregunta puede abrir su micrófono, puede escribir si no le da pena o no tiene micrófono. Bueno, mientras piensan ahí, les voy a hablar de los resultados. Eso lo hablamos en la clase anterior, pero vayan pensando si tienen alguna pregunta, porque si no, yo sigo hablando. El resultado de las acciones negativas, tenemos el efecto, que ya lo dijimos en la clase anterior, el efecto completamente maduro, que es cuando uno recibe en completa y total extensión el daño o el resultado kármico de la acción que uno ha realizado. ¿Ok? Eso significa, por ejemplo, si uno ha matado, renaces en un reino infernal donde eres asesinado continuamente una y otra vez por este karma de matar. Eso se conoce como el resultado kármico completamente maduro. El efecto similar a la causa, que es que cuando por fin logras salir de los reinos infernales, donde puedes renacer, por ejemplo, como un ser humano, entonces sigues experimentando un efecto similar a la causa kármica que te originó el haber matado. Un ejemplo de esto es que hay diferentes tipos de infiernos donde se sufren diferentes tipos de castigos similares al daño que uno haya causado. ¿Ok? La acción similar a la causa es el tercer resultado kármico, es que la persona va a tender a repetir las mismas acciones. Fíjense, este punto es bien importante. Los niños, cuando uno observa a los niños pequeños, uno observa que los niños pequeños tienen tendencias, tienen patrones, tienen comportamientos, ¿verdad? Y si uno observa a los niños pequeños, tú te vas a dar cuenta que ellos tienden a repetir cierto tipo de acciones. Algunos niños son muy buenos, tienen una tendencia natural a la bondad, a la felicidad, y hay otros niños que no. Ese karma que se está manifestando es lo que se conoce como el efecto similar a la causa. Similar a la causa quiere decir que el patrón comienza a manifestarse nuevamente y por eso se habla también del ciclo de renacimiento. Y luego finalmente la experiencia similar a la causa es que uno va a recibir el daño que uno haya causado y por eso uno ve personas que son asesinadas, personas que son robadas, que son estafadas, que son vilipendiadas. Todo esto se conoce como el efecto similar a la causa o la experiencia similar a la causa. Entonces, bueno, tenemos un par de preguntas en el chat. Vamos a aquí y vamos a ver cómo podemos aclararle las dudas a esta gente. A ver, tenemos aquí una pregunta de Neida. En la historia de los budistas hablan de Dios Brahma. Este Dios entonces no es el creador, me confunde. No, Neida. Brahma, de hecho, hay un sutra en donde Buda va a hablar con Brahma.
Y entonces ellos tienen un diálogo. Y es interesante leer este sutra porque en ese sutra Brahma cree que es el creador. Y él piensa, yo he estado aquí desde el principio del universo, ¿no? Y Buda le dice, no, tú no eres el creador. Entonces tienen un diálogo donde el Buda le explica a Brahma por qué él no es el creador. Y básicamente le habla del espacio y de cómo las cosas no pueden surgir sin una causa. ¿Entiendes? Entonces es muy importante, porque cuando uno tiene la idea de un creador, ¿de dónde viene este creador? Este creador existió por siempre. Entonces piensa, el espacio es algo creado. Si hay un creador y es el creador de todas las cosas, entonces ¿quién creó el espacio? ¿Quién creó la causa primaria? Y luego entras en este dilema que se conoce como quién fue primero, la gallina o el huevo, ¿no? Y ese círculo es básicamente la forma en que uno entiende que el universo no ha sido creado por una causa original. Esa causa original que podemos llamar un creador. Entonces en el sutra, Brahma entiende lo que el Buda le dice y acepta al Buda como su maestro. Entonces el Buda es básicamente el maestro de Brahma y le lleva a la liberación. Brahma es un ser liberado, es un bodhisattva que ha alcanzado la iluminación también, pero la alcanzó en el momento en que Buda le explicó la doctrina del Dharma. ¿Ok? Entonces no es el creador. Y Franco me pregunta aquí, ¿podría explicarme nuevamente el eternalismo y el nihilismo? ¿Por qué son erróneos? Son erróneos, mi querido Franco, porque se apartan de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cuando tú observas la naturaleza de los seres y la naturaleza de los fenómenos, te vas a dar cuenta que la forma más lógica de entender la naturaleza de lo que ocurre, de la manifestación de los fenómenos, es la ley de causa y efecto. Entonces, la ley de causa y efecto no es ni eternalista ni es nihilista. Es decir, no niega que hay una creación. Hay una creación, hay un surgimiento y hay una cesación. Pero esa creación y ese surgimiento no depende de una causa original, no depende de un creador, depende de causas y condiciones. Y esas causas y condiciones no tienen un origen. Es algo que simplemente va ocurriendo de forma continua. Entonces, si tú piensas que el, el eternalismo o el nihilismo son la respuesta, es negar la validez de la ley de causa y efecto y por eso se consideran que son puntos de vista erróneos. ¿Ok? Luego tú preguntas aquí, ¿por qué la mente crea las cosas y por qué esta es el creador? Bueno, esto se puede ver desde muchas maneras. No es el tema de la clase, ¿no? Esa pregunta se sale un poco del contexto. Pero básicamente, el error radica en que nosotros tenemos la creencia de los 5 agregados. Los 5 agregados que son la forma o el cuerpo, ¿verdad? Las sensaciones, las percepciones, los conceptos mentales y la conciencia, que son los 5 agregados, cuando los vemos en conjunto, pensamos que esto tiene la idea de un yo. Y esa creencia de un yo que se percibe a sí mismo, se busca explicar su propia existencia. Y por eso busca la idea de un creador. Ese es el problema. Cuando tú te estudias los 5 agregados, te das cuenta que los 5 agregados también son vacíos por su naturaleza. ¿Qué quiere decir que son vacíos por su naturaleza? Que no puedes encontrar al yo en ninguno de ellos. No puedes encontrarlo ni en la forma, ni en la sensación, ni en la percepción, ni en los objetos mentales, ni en la conciencia. Incluso las personas que dicen el yo es la conciencia, cuando tú examinas la conciencia te vas a dar cuenta que la conciencia no es más que un estado mental cambiante, que está constantemente cambiando y no tiene un principio y no tiene un final. Entonces, si algo no tiene un principio y un final, ¿en qué momento fue creado? ¿Eh? Entonces, ¿dónde está ocurriendo toda esta experiencia de los 5 agregados? Está ocurriendo como una experiencia mental. Tu mente crea la imagen como una especie de holograma, donde tú piensas que ves con los oídos, con los ojos, con el tacto, pero en realidad no son los ojos, no son los oídos, ni es el tacto lo que está ocurriendo. Quien está percibiendo es la mente, y por eso se dice que la mente es el creador. Pero eso es una breve explicación, es una explicación muy somera,
quizás no te aclare, espero que te pueda aclarar ese punto más adelante, pero es muy importante leer el Sutra del Corazón. Eh, Tenemos la práctica del Sutra del Corazón, de hecho, ahorita en forma continua durante este mes, y reflexionar sobre la vacuidad y sobre el vacío del yo, el no yo, es sumamente importante. Así podemos llegar a entender la verdadera naturaleza de la mente como la creadora. ¿La creadora de qué? De nuestra experiencia. Nuestra experiencia está ocurriendo en nuestra mente y por eso se dice que la mente es el creador. Entonces, bueno, con estas dos preguntas vamos a terminar. Tenemos práctica de POWA. Faltan 3 minutos. Agradezco mucho su tiempo, su confianza. Eh, no traten en este momento de asumir una postura. Traten de examinar, traten de entender y volver nuevamente sobre este tema. Vamos a volver sobre este tema la semana que viene, ¿ok? Así que no se preocupen. Pero sí les recomiendo, si quieren investigar a fondo, vamos a investigarlo y podemos llegar a entenderlo con una mayor profundidad, ¿ok? Entonces vamos a hacer las oraciones de apertura, de cierre, para poder despedir nuestra clase. Espero que les haya gustado la clase y que se lleven algo útil y que no se sientan angustiados, no se sientan angustiados por estos temas. Estos temas requieren mucha meditación y mucho estudio para uno poder llegar a entender realmente de qué se trata. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Pangmodrupa y Señor Rikumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, la confusión, causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de ustedes. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama Raíz y Lamas del linaje, Asamblea Divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis morando en las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente, que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente, que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento, que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida, que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo, que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas de Gran Trikumpa Ratna Shri, quien es omnisciente Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas de él victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente,
tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted que es la luz del Dharma tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar de Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Yikten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales, que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chanchu Sencho Rinpoche, Maje Panam Che Yuchi, Chepa Nyampa, Metpayang, Gone Gondu. Nos despedimos rapidito porque son las 8:02 y estamos retrasados para la práctica de Powa. Nos vemos en la sala de la Magursa y cuídense mucho. La semana que viene continuamos con este repaso. ¿Ok?